Este segmento del mediodía con una noticia importante, una carta que le envían los ex líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, de las AUC, al presidente Gustavo Petro. Una carta de de 2 páginas, porque la tercera página es la firma de los 8, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 líderes paramilitares que firman esta carta, entre los que se encuentran Rodrigo Tovar Pupot, Salvatore Mancuso, Cuco Banoy, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Héctor José Huitrago Rodríguez, los 16 líderes paramilitares que estaban como gestores de paz, y le dicen al presidente Gustavo Petro en esta carta de 2 páginas, palabras más, palabras menos, que pues suspenden su participación en las conversaciones porque Oti Patiño, el alto consejero comisionado para la paz, pues no les ha cumplido con lo que ellos han solicitado. Y le piden directamente al presidente Gustavo Petro que se los quite de en medio y que por favor lo reciba, y que quieren tener ellos una conversación directa con el presidente en torno a las negociaciones y a cómo pueden de verdad culminar ese proceso de ralito que se inició en el gobierno del presidente Gustavo Petro con Justicia y Paz. En uno de los párrafos que tiene la carta le dicen los líderes de las autodefensas al presidente que reiteran su reconocimiento a su liderazgo y su voluntad inquebrantable de continuar contribuyendo a la agenda de la paz total, que comparten su visión de que las violencias actuales que padecemos tienen sus raíces en procesos inconclusos, mal cerrados e incumplidos, como el de Ralito, y posteriormente el de La Habana, razón de más para desistir del diálogo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz por considerarlo infructuoso y carente de buena fe. Esa oficina, y aquí es donde una de las partes le dicen al presidente, quejándose sobre Oti Patiño, minimiza las causas estructurales de la violencia a conveniencia y demuestra no comprender ni el carácter, ni la dimensión, ni su profundidad, ni los factores que la perpetúan. Nos apartamos del ruido estéril, pero jamás desistimos de continuar trabajando por la paz de nuestro país. Por ello, nos parece importante sostener un diálogo directo con usted. En esta carta, y además nos lo había advertido Salvatore Mancuso en una entrevista que tuvimos ya hace casi un mes, si no me equivoco, con él en estos micrófonos de Blue Radio, Oscar, que ellos querían terminar, que estaban planteando un proyecto para poder cerrar esos acuerdos inconclusos como el de Ralito, pero que Oti Patiño, y ellos lo han sostenido, y lo dijo aquí Salvatore Mancuso en estos micrófonos, estaba haciendo una piedra en el zapato. Y aquí ya lo oficializan con esta carta. Camila, la que usted hace alusión, efectivamente llamó la atención el tono crítico de Salvatore Mancuso con respecto al rol que venía desempeñando el alto comisionado, el doctor Patiño, Oti Patiño. Y además le llamó la atención, Camila, porque una vez que Mancuso regresa a Colombia, la apuesta de Mancuso y del gobierno de Gustavo Petro es sacar adelante esa parte de la negociación de Ralito que había quedado inconclusa y que había sido el compromiso del gobierno del presidente Petro con Mancuso. Recuerde usted que en Montería, cuando se da el encuentro de Mancuso con el presidente Petro, el famoso intercambio de sombreros, allí de sombreros sabaneros, allí lo que se esperaba, ya una vez se hiciera el acuerdo, materializar lo que se había acordado en Ralito. Desafortunadamente, y a juzgar por esta carta, Camila, las cosas no han salido bien. Sí, hay 2 cosas para destacar de esta carta. Uno es que, piden hablar con el presidente, pero es que las negociaciones no se dan siempre con el presidente, mejor dicho, nunca se dan con el presidente. El presidente tiene que tener un comisionado. Las negociaciones de La Habana tenían a Humberto de la Calle y tenían a Sergio Jaramillo, porque ellos no se sentaban directamente con Juan Manuel Santos. Ese es el trabajo de un comisionado, porque el presidente tiene muchas cosas para hacer. Entonces, si todos los grupos se ponen a decir, me quiero sentar con el presidente, pues eso es una petición bastante difícil, por una parte. Por otra, me parece bien interesante que en esta carta ellos estén hablando de hace 20 años hicimos una negociación política, porque lo que ha sostenido el uribismo siempre es que eso fue un proceso de sometimiento y no de negociación, porque ellos siempre han dicho, con los bandidos no se negocia, sino que se les somete. Entonces me llama mucho la atención que esta carta tenga esas 2 palabras, negociación política, y no hablen de un proceso de sometimiento.
Claro, es que ellos lo que dicen, Ana Cristina, es que querían terminar. O sea, ellos siempre han hablado, y cuando hablamos con Mancuso en estos micrófonos, siempre han hablado como de la culminación de Justicia y Paz que quedó en punta y que quedó inconcluso, y que de hecho todos los males y los grupos armados que surgieron después de esa negociación y la extradición y demás, o de ese sometimiento, pues obedecían a que no se hubiera cerrado ese proceso. Y entonces ahora lo que están diciendo, y yo entiendo lo que usted dice de lo de, pues que no se negocia con el presidente, se negocia con un comisionado de paz, pero sí es verdad que esto lo alertó Mancuso aquí. Dijo, es que Oti Patiño no nos da respuesta, Oti Patiño no nos cumple, Oti Patiño no nos está contestando, y por eso aquí yo creo que en esa medida ya desesperada le dicen, presidente, recíbanos usted. Claro, no, es que esta carta lo que está mostrando es la incompetencia de Oti Patiño para hacer este trabajo. Es que es esencialmente eso, porque el presidente no se va a poner a conversar y no debería conversar. Es que eso no le corresponde a un presidente de la República. El presidente no se debería sentar a conversar con ellos. Debería ser un comisionado, y el comisionado, esto por ejemplo que dice que no les contesta, pues ¿cómo así que no les contesta? Es que el comisionado debería estar ahí para eso. Entonces aquí, claro, aquí lo había advertido Mancuso, pero esto, Camila, es lo que se había vaticinado desde un principio con la paz total, es el desorden. Y bueno, y el desorden empezó con Danilo Rueda, pues hay que decirlo, desde la manera en que Danilo Rueda empezó toda la conversación, las conversaciones de la paz total, pues todo empezó muy desorganizado, y lastimosamente algo que prometía tanto, pues por todos lados se ha ido resquebrajando. Pero esto, pues, de conversaciones con el presidente, pues yo entiendo que sea un acto desesperado, pero esto es pura incompetencia de Oti Patiño. Pero de alguna manera quien personalizó todo fue el presidente Petro. Por eso hice referencia al encuentro en Montería entre Petro y Mancuso, ese evento del famoso intercambio de sombreros. Y el presidente Petro tiene que también asumir las riendas de esto. Pero es que además, algo muy importante, Camila y Ana Cristina, de la paz total, de las pocas cartas que le está quedando al gobierno Petro, ya que va en 3 años, para jugarse, es lo del tema de las autodefensas. Porque el resto usted ve el panorama y ahí no hay nada que salvar. Hay muy poquitas cosas que salvarse de esa gran apuesta de la paz total. De tal manera que ahora que le pusieron todas las fichas a este tema de terminar el proceso de Ralito con las autodefensas, si esto fracasa, como dice esta carta, o el riesgo que se corre con la carta de las 16 firmantes de los líderes de las autodefensas, el presidente Petro, el gobierno Petro, se queda sin absolutamente nada que mostrar en lo que tiene que ver con la paz total, que fue la gran apuesta del gobierno Petro en lo que tiene que ver con la paz. Pues recordemos lo que hablamos nosotros aquí con Salvatore Mancuso hace semanas, donde ya se vaticinaba que este pronunciamiento se vendría. Pues él nos lo dijo en estos micrófonos cuando hablamos con él sobre lo que estaba pasando con ese proceso entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y los exlíderes paramilitares. Que tendríamos que buscar es que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz facilite estas comunicaciones, facilite estos acercamientos y nos dé las herramientas necesarias para poder hacer nuestra labor como gestores de paz. Yo regresé de Estados Unidos el año pasado, en el mes de febrero, a finales, por diferentes motivos. Quedé ilegalmente detenido hasta julio, que recuperé la libertad a pesar de que la Honorable Corte Constitucional así lo había ordenado desde mucho tiempo atrás, por un conflicto de competencias que no resolvía o dirimía la situación de mi libertad, que estaba resuelta por la Honorable Corte Constitucional, sino cuál de las jurisdicciones de paz se quedaba con mi proceso y a cuál tenía que comparecer. Así que en julio salgo, empiezo a buscar la manera de ejercer la gestoría de paz. En un principio se me permitió algunos acercamientos con la Sierra Nevada de Santa Marta, que concluyó en contactar a la Oficina del Alto Comisionado con los miembros del Estado Mayor de esa organización, y luego que hicimos ese contacto, pues ya se me hizo a un lado. Y en adelante se nos impidió o se me ha impedido ejercer cualquier tipo de acto, de acción que tenga que ver con la gestoría de paz
De hecho, incluso también desde la justicia, en Justicia y Paz, se me impide que yo pueda reunirme con víctimas que me buscan, que quieren que les ayude a reparar el tejido 7 social. de mayo fue la entrevista con Salvatore Mancuso, y ahí es donde ya daba las pinceladas sobre lo que estaba pasando con la oficina del comisionado de paz, Oti Patiño. Y ya un mes después, Ana Cristina, que incluso le preguntábamos, bueno, ¿y cuándo van a hablar con él? ¿Cuándo van a tener respuesta? Pues no se ha obtenido respuesta porque ahí está la carta. Sí, Camila, esto, pues lo que nos va a llevar esto, porque además hay una cosa, estas personas que firman esta carta no solamente están firmando, digamos, desde distintas fracciones de los paramilitares, distintas facciones del paramilitarismo, sino que también tiene que ver con las conexiones que tienen en las ciudades. Entonces, esto que está pasando, este desorden que está pasando, que además se conecta con los laboratorios de paz urbana, pues Camila, esto es de solución inmediata. O sea, esto requiere una intervención inmediata, no del presidente Petro, sino del comisionado de paz. Y sea para que lo cambien, o sea, para que porque es que hay varios comisionados y los que están encargados precisamente de esto, que quienes están en el equipo de Oti Patiño deberían estar tomando cartas en el asunto. Yo insisto en que esto no puede ser el presidente Petro. O sea, el presidente Petro, además que el presidente Petro, por donde va y a todo el que puede le dice paraco. ¿Cierto? Ese es el insulto número 1 de este país. Entonces, si él sigue insultando a todo el mundo paraco y se va a sentar a conversar con paramilitares, pues entonces él ya ahí hay una cosa lingüística que impide, de primera mano, impide tener una conversación fluida. Entonces, aquí se necesita, primero que todo, el equipo de Oti Patiño, y segundo, mirar si lo cambian. Pero no creo que sea el presidente la vía directa. Pero Ana Cristina, yo sí creo que en una relación ya tan rota entre estas personas que fungían como gestores de paz, que deciden suspender estos encargos, pues sí debería delegarse a alguien que tenga una verdadera interlocución con ellos, porque ya denunciaba Salvatore Mancuso, pues que precisamente había sido imposible esta comunicación. Incluso para nosotros desde el periodismo hemos estado buscando al hoy comisionado de paz para que responda, para que, como es en una democracia, los micrófonos están abiertos también para escuchar su versión. ¿Por qué está pasando esta situación? Pero ni interlocución con ellos, que eran los gestores de paz, ni siquiera una respuesta aquí ante los medios para entender frente a qué situación estamos. Yo creo que hay que delegar a otra persona. Ni plata, Lina, ni dinero, porque justamente en esta carta también se quejan de la falta de presupuesto para estas mesas técnicas. Dicen aquí en la carta que no se convocó ninguna mesa ni se asignó presupuesto para sus gestiones humanitarias, identificación de bienes y cierre de ralito, así que la parte presupuestaria también estaría afectando esta política del presidente Gustavo Petro. Y yo sí creo que es un golpe muy, muy bajo, sobre todo en este momento que hay tanta, polémica por las decisiones del presidente Gustavo Petro, porque él se fue con toda por la paz total, criticando el acuerdo de paz que se había logrado entre el Estado colombiano y las FARC, y realmente esta paz fragmentada que él propuso no está dando resultados. El tema de los gestores a él le generó muchísimas críticas, le dieron mucho palo por las personas que había escogido como gestores, por las decisiones que había tomado, y uno esperaba, bueno, al menos que le funcione, y esta carta pues realmente me parece que es un golpe bajo para el presidente, justamente en medio de toda esta polémica de la consulta popular, del golpe a las instituciones, del golpe a la democracia, y sobre todo cuando no ha logrado tampoco pues mayores avances con el ELN ni con las disidencias de las disidencias. La verdad, creo que no está siendo un buen cierre del gobierno de Gustavo Petro, al menos en temas de conflicto y paz. Pues ahí está la noticia a esta hora, y tiene que ver con la carta que le envían los ex líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia al presidente Gustavo Petro, quejándose de la oficina del Alto Comisionado de Paz. Son las 12 del día, 31 minutos.